Historia de la radio en Colombia. La locura de la radio, como se conoció el particular interés por las ondas sonoras difundidas por medio de innovadores aparatos eléctricos de emisión y recepción en algunos sitios de Europa y Norteamérica, llegaba también al país de la mano de algunos entusiastas que convocaban la conformación de los primeros grupos y clubes de radioaficionados entre 1928 y 1929. En 1924, por ejemplo, el ministro de Transporte de la época, Aquilino Villegas, realizó una conferencia acerca de los ferrocarriles desde las instalaciones y el transmisor propio del diario El Nuevo Tiempo. Exposición que fue escuchada exitosamente en Medellín, Cartagena y Cúcuta. No podemos hablar de los comienzos de la radio en Colombia sin antes presentarle a un personaje barranquillero que le dio una oportunidad a la radio en la región Caribe. La capital del Atlántico fue epicentro de la llegada de diferentes inventos y nuevas tecnologías en el siglo anterior. Una de esas novedades que llegó a la Puerta de Oro fue la radio. A través del ingeniero Elías Pelet nace la emisora La Voz de Barranquilla, una emisora totalmente comercial, el 8 de diciembre de 1929. Lo particular de los primeros años de la radio en la Arenosa era el escaso acceso a la música, por el hecho de que toda se traía del exterior y la poca cantidad de radioreceptores que habían en el mercado, por lo que muy pocos podían acceder a estos aparatos, costosos en esa época. Por lo tanto, la programación de la emisora se limitaba a 5 horas en la mañana y 5 en la tarde. Para 1938, tras la muerte de Elías Pelet, su viuda vende a la primera radio al venezolano Emigdio Velasco, quien ya operaba otra emisora con el nombre de La Voz de la Víctor. Transmite para ustedes La Voz de la Víctor, decana de la radiodifusión colombiana, HJCI, 970 kilociclos, desde Bogotá, República de Colombia. En los años posteriores, la música se hizo más protagonista en la programación debido a que Velasco representaba la disquera RCA desde Venezuela. Por sus inicios, la historia de la radio en Colombia tiene un capítulo aparte en la capital del Atlántico en virtud principalmente de sus locutores, quienes le han dado un estilo único y han insertado en el medio formatos como el primer noticiero y el primer programa deportivo. Esta cultura frente a la radio se puede presenciar actualmente en Barranquilla debido a la gran cantidad de emisoras en el AM, comparado con otras grandes ciudades del continente. Radio Nacional de Colombia comenzó a prestar sus servicios el 1 de febrero de 1940. Fue el segundo proyecto de radiodifusión estatal en el país. El primero fue el HJN, el cual funcionó desde 1929 y hasta finales de los años 30. Camino recorrido por la telegrafía y los aficionados que experimentaban con aparatos radioeléctricos en ciudades como Barranquilla y Bogotá. Sin embargo, la novedad radial tuvo a sus primeros años una resistencia importante venida principalmente de los medios de comunicación escritos, que venían amenazando su lugar en la vanguardia informativa. Esta resistencia se ve claramente plasmada en un marco legal para 1934 en el Decreto 627, que planteaba como las noticias publicadas en los periódicos locales no podrían ser difundidas por la radio sino hasta 12 horas después de su anuncio, bajo el riesgo de una sanción que iba desde una multa económica hasta la cancelación de la licencia de transmisión. Además de las iniciativas radioaficionadas, es fundamental señalar la inauguración de la primera radiodifusora del país el 8 de septiembre de 1929, conocida como la HJN. Dicha emisora funcionó hasta 1937 y retomó sus emisiones en 1940, bajo el nombre de Radio Nacional. La estación, localizada en el sector de Puente Aranda, montada por la empresa berlinesa Telefunken, tenía un estudio en uno de los salones del Capitolio Nacional y luego de numerosos retrasos finalmente entró al aire, con transmisiones nocturnas que sin embargo dejaron el sinsabor de la reducida programación. A partir de 1940, la Radio Nacional, ya institucionalizada junto a la autorización
gubernamental de funcionamiento de emisoras privadas, dio comienzo formal a la era radial en Colombia. Posteriormente, la consolidación de una programación frecuente, estructurada y atractiva, junto a la ampliación y popularización del medio, entre otras cosas por la posibilidad de adquisición de aparatos receptores para la población general, cambiaron de manera significativa la cotidianidad de la sociedad colombiana. Así entonces, la radio llegó a las salas, las cocinas y las habitaciones de las casas de muchos colombianos, que a través de las ondas sonoras conocieron la voz de los presidentes de Colombia y el mundo, se enteraron de lo que estaba pasando en otras latitudes, siguieron sus ciclistas favoritos en las primeras transmisiones de la Vuelta a Colombia o las peleas de los campeones de boxeo y aprendieron a sumar, restar, a hacer cuentas básicas, a cuidar su jardín y sus animales domésticos. Pero sobre todo, la radio permitió y ha permitido que el país se conozca y se conecte. Los mensajes emitidos durante las pocas horas de emisión diarias, no más de 4 durante la noche, se propusieron unir a los colombianos en torno a un fervor nacionalista para enfrentar el enemigo común. Quienes oyeron la HJN conocieron la guerra con el Perú, pues en medio de la confrontación, la frecuencia de aquella emisora empezó a llevar mensajes oficiales de apoyo que entrecruzaban música y partes de la guerra. ¿Por qué fue importante Barranquilla en todo este progreso? La Voz de Barranquilla fue la primera emisora comercial del país. En Barranquilla, La Voz de Barranquilla, 760 kHz, HJAJ, frecuencia básica de RCN, la radio de Colombia. Fue inaugurada el 8 de diciembre de 1929 con programación en vivo. Esta emisora y las que se fueron creando en la costa colombiana conectó el país con fenómenos culturales y deportivos que ocurrían en el Caribe y Estados Unidos. La Voz de Barranquilla le siguieron otras como Emisora del Atlántico, La Voz de la Patria, Emisoras Unidas. Estas y muchas otras más, no solo en Barranquilla, sino también en Cartagena, jugaron un papel importante en la divulgación del béisbol y del boxeo y de nacientes ritmos como el bolero, la guaracha, el son y por supuesto el jazz. Todos estos ritmos influyeron de manera definitiva en la formación de grupos musicales en Colombia. Con la radio costeña, nuestro país se fue conectando con el mundo a la vez que fue posible que nuestras fronteras se conectaran con el interior. La música, el boxeo, el béisbol y la narración deportiva. Chucho Herrera, el monstruo de las montañas europeas, el hombre que clava banderas colombianas en lo alto. Tuvieron un desarrollo determinado por ese vínculo que pudo establecerse gracias a la radiodifusión. El béisbol y el boxeo se transmitieron por radio en Cartagena y Barranquilla desde los primeros años de la década de 1930. Desde ese momento, la narración deportiva empezó a ser un oficio, no solo en la costa, sino en el interior del país. De hecho, una de las peleas emblemáticas que se dieron en la capital fue aquella en la que el polémico mamatoco Francisco Pérez se enfrentó a Bill Scott en 1934. El narrador fue el costarricense Carlos Arturo Rueda, quien más tarde sería una de las voces emblemáticas de la Vuelta a Colombia, competencia ciclística de gran tradición. Para llegar a ser una radio nacional, la emisora ha tenido que recorrer un largo camino. Los primeros transmisores tenían una potencia insuficiente. El cubrimiento que tuvo la emisora en su primera década apenas bastaba para que se escuchara en la capital y sus alrededores. Las dimensiones territoriales de nuestro país exigían más tecnología. Fue necesario esperar al periodo del gobierno del general Rojas Pinilla entre 1953 y 1957 y luego al de Alberto Lleras Camargo entre 1958 y 1962 para empezar a considerar que esta sería en la práctica una emisora de cobertura nacional. En los años 70 logró implementarse el sistema de frecuencia modulada, famosa FM, y apenas a mediados de los 80 se inauguraron las estaciones en Leticia y San Andrés. Así se conquistaban las fronteras. Sin duda, el sueño de unir a la nación tan presente en el discurso inaugural de Eduardo Santos, necesitó tiempo, recursos y esfuerzos, además de una adaptación permanente a la cambiante realidad
de nuestro país.